¿Le puedo Ok, hacer una pregunta fuera de tema? fuera de tema. Venga. ¿Vio que hace unos días hubo como unos sonidos en el cielo? ¿Tiene algún sentido, digamos, natural eso? ¿Sonidos o...? Sí, sonidos en el cielo. Los llaman de... No, No sé si escuchó algo. La verdad, no escuché nada. ¿Alguien escuchó? mm, Y decían que eran como unos sonidos metálicos, una cosa así extraña. Ajá. La verdad que no, yo no escuché nada, nada. Yo no los pude escuchar todavía tampoco, pero he visto varios videos que se escuchaba. Para mí tiene más que ver con la onda de frecuencia ese del 5G que quieren poner, me parece, creo yo. Sí, Ajá. Escuché que lo me parece. llamaban Algunos. Pero los el problema ahí es terremotos. que esto la primera vez que apareció fue como en el 2001, 2008, una cosa así, entonces fue antes lo del 5G. Ajá. Ahí está. Manda. NASA explica cielomoto y no sé qué. Sí, pero Cielomoto. Sonidos, trompetas, zumbidos. así fue que arrancaron los chinos a poner sus antenas y sus cosas raras acá en Argentina. Ajá. Nos Así están que invadiendo. Está clarísimo, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos a ver cómo salimos todos de esta primero, que es lo más Hmm. interesante. ¿Alguno Bien, tuvo alguna situación, ya que estamos fuera de contexto con esa información que tiraste? ¿Alguno ha tenido algún problema, alguna situación con el coronavirus y eso? ¿O están más o menos todos bien? ¿Cómo vienen? eh, no, por suerte, mi papá se infartó el jueves wow. y bueno, nada, lo tuvimos Eso, urgencia y qué sé yo, y nos tenían en la sí. vereda, cada rato llegaban ambulancias y nos tenían en la vereda porque la mayoría venían sospechados de coronavirus. En el rato que yo estuve, Ah, porque estuve desde las 10 de la noche hasta las 2 y pico de la mañana, llegaron como 5 o 6 ambulancias con sospechosos, pero no se sabía. bueno. Así ¿Y que cómo está tu papá ahora? bien, bien, ya está en casa por suerte, le pusieron un stent. Recuperándose. Sí, Sí, y ya me lo devolvieron también por el tema del coronavirus, así que lo tenemos en casa. está bien. Bueno, a cuidarlo entonces. Mm, Qué historia. Y bueno, todo esto también genera en muchas personas mucha preocupación, no solo por el coronavirus por un lado, pero también por la cuestión económica. La verdad que se nos está poniendo complicado, ¿no? Pero bueno, Así vamos a... que produce estrés y un montón de cosas. Claro. Si es, por un lado, lo que decía es, por un lado, es el propio acuartelamiento, ¿no? que tenemos en nuestras casas, de no salir, la sensación extraña. Yo salgo a comprar, salgo, no sé, cada 2 o 3 días, me hago una incursión por acá, por el barrio, digamos, por la zona, pero tengo una sensación extraña cuando salgo, de inseguridad, de que ya sea que si me ve la policía y me para, porque aunque estoy yendo a comprar y no pasa nada, no es que estoy cruzando de capital a provincia, yo vivo en provincia, ¿no? Y por otro lado, también la inseguridad del propio, de decir, bueno, vuelvo a casa y me lavo las manos o no, la verdad que no le doy mucha bola, entro, no me cambio los zapatos, me lavo un poco las manos y se acabó, la ropa la uso igual, no hago todo Sí, Ternaria. pero veo que La cuando uno verdad no sale, quiero volverme loco. veo que cuando uno sale es como algo, como una energía negativa que hay en el aire ya, de toda la gente, el susto general, ¿no? Y mucha gente paranoica también. Sí,
Sí, también he notado que cuando uno se cruza con alguien, es como que se mira un poco de recelo. Yo me obligo, de alguna forma, a los vecinos, sobre todo, a gente que cruzo de casualidad, saludo, hola, ¿qué tal? Y de alguna forma hay como un dejo de tranquilidad, porque decís, es humano, no es un marciano que viene digamos, a invadirme, ¿no? Sí, hay una sensación espantosa, pero bueno. Hablando de teorías, también está esta, la de los marcianos del coronavirus, una invasión. Así que si vamos a volver a lo de las teorías locas, también existe esa, la leí el otro día. Así es. Bueno, nosotros como seres humanos somos ya bastante marcianos, ¿no? Porque hacer, digamos, que un grupo de científicos se ponga a hacer un virus, como decir, como medio loco, ¿no? No sé, decir, bueno, voy a hacer algo que me mate, ¿no? Indirectamente, delirio. Pero bueno. Perdón, profe, perdón, pero comentario? yo creo bastante en esa teoría. Para mí es posible. ¿Cuál? Para mí, en la que el virus fue creado. Para mí fue creado. Fue en un laboratorio. El otro día que que dicen que fue creado. Y largaron un paciente. Bueno, y ahí eso no sería nada raro. Sí, de hecho se creen los virus. Los virus son proteínas y grasas, ¿no? Entonces uno puede experimentar de distintas formas. Y de hecho los virus también van mutando. No sé cómo es el tema de la mutación. De hecho, el virus de la gripe común, de la gripe que hemos ido sufriendo todos, también muta. Es decir, el virus del dengue tiene 4 cepas diferentes. Entonces, digamos, sí, de hecho, esto ocurre, ¿no? Pero bueno, Yo compartí último una nota comentario? que Aquí leí seguimos. ayer. Compartí una nota para todos de una nota que leí ayer que está muy buena, que plantea también el hecho de que hay virus que vienen de la deforestación, porque son virus que viven entre los animales, y nosotros estamos invadiendo también sus hábitats, y son virus que a ellos no les hacen nada y a nosotros claramente sí. Y que pasa constantemente, nada más que hay veces que no los pueden parar, y llegan a evolucionar porque son virus a un nivel que no se puede frenar. Está buena la nota, para alguien que la quiera leer es interesante. Muy bien. Otra cosa también interesante es varias cosas del mismo tipo. Por un lado, la menor contaminación notoria en distintos lugares del mundo, pero algo mucho más local. Ayer me mandaron un video mostrando peces, un cardumen de peces bastante importante en el riachuelo. En el riachuelo era evidente, porque la persona, digamos, iba hablando, iba contando dónde estaba en la boca, mostrando que veía perfecto, había aves, había tortugas, en un lugar, o sea, lo que decíamos con otro profe, decíamos justamente que en realidad los problemas de contaminación, desde el punto de vista técnico, se pueden resolver, no digo fácilmente, pero sí, bueno, con un poco digamos, de dinerillo se podrían resolver. El problema es político y social, porque en realidad había un cardumen de porque habían dejado de tirar desechos de la fábrica, ¿no? Entonces, pobrecitos de esos cardúmenes, cuando se vuelva a funcionar, van a desaparecer. Lo mismo también, otra imagen, era de carpinchos en la plaza central del Tigre. Carpinchos, pero unos cachos, una familia de carpinchos, como de 3, 4 carpinchos, comiendo la plaza central ahí de la que está cerca de la terminal de tren, ¿no? Y así
animales como ciervos en las calles, pájaros, en fin, ha cambiado, o sea, el planeta o los animales toman espacio, ¿no? Que les vamos dejando. Bueno, vamos a sacando el lado ese que yo pienso que fue creado a propósito, lo único positivo que veo es eso que comentó usted, que por lo menos el planeta respira un poquito y los animales pueden salir un poquito del lugar que les invadimos, ¿no? Exacto. O por lo menos nos hace ver eso, ¿no? Yo no creo que las fábricas dejen de tirar desechos porque ven que en el riachuelo hay un cardumen de peces. Pero sí los gobiernos pueden tomar un poco más de conciencia de esto, ¿no? A veces Claro. el problema, el de riachuelo, uno diría, uy, qué difícil, qué complejo, mirá, pero hacer la limpieza del riachuelo, hemos discutido hasta el cansancio si sacamos o no sacamos el barro del fondo del riachuelo, es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Es parar o ver qué hacemos con los desechos de las fábricas, el control, ¿no? O poner dinero, aunque sea del gobierno, no importa, porque muchas fábricas no tienen dinero para reconvertirse. Pero bueno, de a poco ir haciendo eso, ¿no? Con un poco más de conciencia. Yo creo que acá es un poco el gobierno el que ha tomado cartas en el asunto, nos hacen quedar en casa, entre otras cosas. Yo creo que también pueden tomar conciencia el grupo que está trabajando en temas ambientales como para ver que esto no es tan difícil, es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Es que en realidad si lo quisiesen hacer, lo van a hacer, profe, porque poder se puede. Plata para hacerlo hay, pero yo creo que acá hay otros intereses, por eso no Claro. hacen nada. En el mundo hay otros intereses también. Es contraproducente para la economía, seguro. Mete muchas trabas. Bueno, sí, justamente, el tema económico, el tema político, las luchas entre los distintos estamentos, ya sea capital, provincia, nación, en el caso nuestro, ¿no? En el caso que estamos, digamos que nos toca más, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, esa situación política que parecía que se podía llegar a arreglar armando justamente una autoridad de la cuenca que justamente junta a los tres gobiernos, ¿no? Pero bueno, ahí está la autoridad todavía dándole vueltas. No te asustes, ¿eh? Bueno, chicos, seguimos entonces. Lo que les quería mostrar, en realidad también, a ver por acá, es que, bueno, habían visto más o menos, y ya lo han visto seguramente, esas discontinuidades que hay entre las distintas capas de la Tierra. Pero yo les quería mostrar también, a ver si empezar, me parece, sí, es esta, ahora va. Esas discontinuidades que habla Marcelo son las deducen a partir del comportamiento de las ondas sísmicas. Y las ondas sísmicas ¿vieron cuando golpean algo? La vibración que se transmite según cómo es el material, como decía él, se transmite de una manera en los sólidos, de otra manera en los líquidos, y según la densidad del material, la velocidad. Entonces, a partir de eso, como si fuera una ecografía, se puede interpretar qué pasa abajo, ¿no? Exacto, eso. Exacto. Fíjense lo que les estoy mostrando ahora, a ver si no sé si se puede agrandar, no, acá se puede ver.
Esto es un artículo que ha salido en la revista Science. En realidad, el epígrafe es de un artículo de País, de la revista El País, del diario El País de España, que siempre presenta, tiene una sección de ciencia bastante interesante. Y hay varios artículos relacionados con el interior de la Tierra. Pero fíjense cómo muestra en la revista Science lo que nosotros pensamos que es una línea más o menos tremendamente discontinua. Tiene hasta 40 kilómetros en lo que es el límite entre la corteza y el manto, el límite acá arriba a la derecha. Pueden ver, me refiero a esta, vamos a ver, me estoy refiriendo a este de acá. Ahí es el límite entre el manto y la corteza. Y fíjense la diferencia de 40 kilómetros. Pero a los 670 kilómetros, acá, esperen, voy a cambiar el color que se vea mejor. En este límite, acá, donde estamos ahí, ese es el límite entre el manto superior y el manto inferior. Y fíjense que efectivamente no es un límite continuo o no es un límite homogéneo, sino que tiene también hasta 40 kilómetros de profundidad. Por eso llaman, entre comillas, las montañas en el manto, ¿no? Eso es un poco lo que quería mostrar. Para ustedes tener una idea comparativa, tienen acá a la izquierda, este de acá y este de acá, muestran el límite entre la corteza y la atmósfera. Por ejemplo, en el caso del Himalaya, que desde el nivel del mar hasta la punta del Himalaya tiene 9 kilómetros, 8 kilómetros y pico. O a nivel en el fondo de los océanos, que en la fosa de las Marianas, por ejemplo, tiene una profundidad de 11 kilómetros. Para compararlo con lo que es estos límites, que no son estos de acá de la izquierda, de la derecha, perdón, en donde pueden verse montañas mucho más grandes, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Lo que decía recién Marcelo es que toda esta información es información geofísica o geosísmica, siendo más precisos. La información geosísmica que se utiliza en estos estudios es justamente de los terremotos. Y esos terremotos se generan justamente por el movimiento de la corteza. Entonces ahora vamos a una cosita nada más, les voy a cambiar. No sé cómo se puede... A ver, creo que lo tenía por acá. Déjenme ver un cachito, creo que lo tenía acá. Una imagen. No, después se los voy a mostrar. Era una imagen simplemente donde se indicaba la cantidad de terremotos que se utilizaban, los grandes terremotos que se utilizan para los cambios, ya sea de características que tiene el interior de la Tierra, ¿no? Es decir, cuando uno emite un sonido, va a viajar a una velocidad diferente si es en el aire o si es a través del agua, a través de una pared. Bueno, pasa exactamente lo mismo
con los movimientos sísmicos, con las ondas sísmicas que cambian de velocidad a medida que cambian el material por donde pasan. Y esto se interpreta a lo largo y a lo ancho del planeta con los controles y con los sismógrafos, y se hacen modelos que permiten justamente identificar o mostrar o de alguna forma interpretar toda esa información. Muy bien. Vamos a ver acá. Profe, perdón, ¿no podría apagar todos los micrófonos porque Sí. interfiere mucho? Ahí está. Pero voy a... Porque también desactivo el mío, porque estoy en la computadora. Muy bien, ¿alguna pregunta en referencia a lo que estamos hablando? Yo no estoy, a ver, capaz que es una forma de dar la clase. Yo no estoy dando como la clase o la información que aparece exactamente en los libros. Me parece que sería redundante, ¿sí? Por eso no digo exactamente lo que dice el Tarbuk o lo que dice el artículo en Ciencias Naturales. Me parece más interesante mostrarles otras cosas, y si tienen alguna duda con respecto a lo que estamos hablando, ahí sí, aclararla con el libro, ¿ok? ¿Se entiende lo que digo? Lo voy a decir de otra forma. El libro es lo que representa la teoría actual, es decir, nosotros nos basamos en el Tarbuk, nos basamos en la información científica actual, ¿ok? Pero hoy hay una cantidad impresionante de nuevas teorías, o mejor dicho, quizás no teorías en cuanto a la formación o la tectónica de placas, no hay algo tan novedoso, tan fuerte como cuando fue la tectónica de placas, pero sí hay mucha más información, como esta que les estaba mostrando, que el límite no es un límite homogéneo, sino que tiene zonas muy discontinuas, muy irregulares. Entonces, nosotros vamos un poco más a ese punto. Ahora, cuando vamos a formular una pregunta o cuando vamos a dar la información, nos basamos en los libros. ¿Ok? Lo repetí distinto, pero bueno, quiero que quede claro eso. Estas clases no van a ser repetición. He visto, por ejemplo, en YouTube tienen, no sé, en 2 minutos me fijé, hay 4, 5, 6 videos diferentes que les dicen cómo es el interior de la Tierra, cómo se separa, la forma estática, la forma dinámica, etc. No vamos a repetirlo 300 veces, no tiene mucho sentido. Acá es como que queremos ir un poquito más allá. ¿Ok? Cuando me callo es para darles un poco la palabra y si quieren comentar algo. Bueno, seguimos entonces. La idea un poquito ahora es como, ya tenemos un panorama, podríamos decir, de cómo es el interior de la Tierra. ¿Alguno tiene, lo vuelvo a repetir, alguno tiene alguna duda con respecto a lo que hemos dicho o lo que han leído del interior de la Tierra? ¿Alguna incongruencia, algo que no entendieron, algo que no están de acuerdo, que han leído por ahí? ¿Alguna cuestión de esas? La litosfera, la isoterma, ¿está dentro de la litosfera o de la astenosfera? ¿Cuál? La isoterma. Isoterma, en realidad dentro de la corteza terrestre, no tengo, a ver, isoterma, ¿te suena, Marce,
la isoterma? No, algunos consideran la isoterma de 1000 y pico de grados, la ubican en algún lugar del interior de la Tierra para decir, para el distinto comportamiento de las rocas, pero no es lo mismo, digamos, no tiene que ver con las capas de composición. Claro. Claro, no, porque en el cuadernillo era como que figuraba que estaba justo por debajo del manto superior, que estaba como semiplástico, por eso, que estaba a 1200 grados. Claro. Claro, pero el comportamiento depende no solo, digamos, de la temperatura, sino también de la presión, digamos. O sea, hay lugares donde, bueno, el isoterma de 1000 y pico de grados puede estar más arriba o más abajo, y eso no indica, digamos, que esté líquido o sólido. Pero bueno, se toma en el manto, en la parte de la astenósfera, un valor del isoterma, pero no sé, no nos confundamos, digamos, con eso, digamos. Los límites más de astenósfera, todo eso vienen dados más por el tema del comportamiento rígido o plástico que viene de las ondas sísmicas, más que nada. Sí, nosotros no tenemos, yo también le voy a dar otra vuelta de tuerca. La palabra isoterma en realidad es simplemente una palabra que indica que es una zona que tiene la misma temperatura, ¿ok? O sea, en este caso estamos hablando de una isoterma de 1200 grados. ¿Por qué 1200 grados? Porque se supone que a los 1200 grados todos los minerales, todos los materiales terrestres, sobre todo los minerales, las rocas, están fundidos. El tema es, como decía bien Marcelo recién, y es que cuando en la Tierra, en el interior de la Tierra, estamos a 1200 grados, la presión que tenemos es de 600 kilómetros de roca, o 700, o lo que sea. Entonces, a esa presión, aunque esté la temperatura a 1600 grados, la roca no se funde porque están los átomos, a ver, cuando están empaquetados, cuando están, acá nos avisan 10 minutos, cuando están los átomos a 1200 grados es que se están moviendo, por eso es líquido, ¿no es cierto? El tema es que cuando hay una presión tan grande, lo que podría moverse por temperatura, la presión los vuelve a juntar, ¿se entiende? Por ejemplo, uno de los conceptos más fuertes de esto es que pensamos que el interior de la Tierra, el núcleo, está a 6000 grados de temperatura. Sin embargo, también decimos que está rígido por la presión. Entonces, ahí hay una serie de factores que van cambiando a medida que vamos profundizando en el interior de la Tierra, donde tenemos, por un lado, la temperatura, que va aumentando a medida que vamos bajando hacia el interior de la Tierra. Pero a medida que aumenta la temperatura, y podríamos fundir la roca, también aumenta la presión. Por lo tanto, lo que debería estar fundido, no está fundido por la presión. Pero, a su vez, cambia la composición. Al cambiar la composición, la temperatura funciona de distinta forma. No es lo mismo, digamos, fundir cuarzo que fundir olivino, por decir dos minerales distintos. Uno se funde a los 700 grados y el otro se funde a los 1200 grados. ¿Entiende? Entonces, toda esa heterogeneidad que está en la corteza, en el interior de la Tierra, es la que genera justamente estos cambios, ¿no? Nosotros hacemos unas capas muy bonitas, muy homogéneas, pero de homogéneo no tiene nada.
De hecho, en el manto hay zonas mucho más calientes que otras, en distintos lugares. Entonces, esto va cambiando. Para poder hacer una buena clasificación o para poder entender globalmente o de forma más simple, es que justamente generamos un modelo más simplificado. Y después, por supuesto, cuando se estudia un poquito, yo les he mostrado simplemente, es una muestra gratis, diría, lo que les mostraba recién, en cuanto a esa discontinuidad de tantos kilómetros de diferencia, justamente eso es cuando uno va al detalle, ¿no? Uno encuentra ese detalle. De hecho, uno dice, la capa de la corteza oceánica tiene 5 kilómetros o algo por el estilo, pero en realidad es tremendamente irregular. No tiene una regularidad, no es un tablón de madera perfecto que se va metiendo, no, es tremendamente irregular. Pero bueno, para simplificarlo, por supuesto que hacemos dibujitos simples. ¿Mm? Muy bien, simplemente nos quedan unos 6 minutos para vamos a terminar vamos a ingresar uno más y, o sea, tendríamos un bloque más, ¿ok? Ahora una cosita que me parece interesante, que lo comentamos cuando estamos en forma presencial, y es un poco hablar de la tectónica de placas, pero también hablar de los comienzos de la tectónica de placas. ¿Qué significa esto? Que cuando Wegener, que fue entonces yo pensaba que era geógrafo y había sido meteorólogo y geofísico, pero cuando Wegener en 1915 lanza su teoría y escribe su libro, él lo plantea por algo, digamos, más que todo por observación que él tenía del mapa. Él veía lineaciones, él veía que las costas de un país o de un continente y del otro eran similares o tenían cierta conexión. Veía también elementos paleontológicos de uno y otro lado de los océanos, veía continuidad geológica, veía que un tipo de roca se continuaba del otro lado, y era como armar un rompecabezas. Lo que él dijo fue, bueno, pongamos que los continentes son piezas de un rompecabezas. Y bueno, esas piezas obviamente tienen un diseño, un dibujo. Cuando nosotros armamos un rompecabezas, hay por un lado la forma, pero también tenemos en cuenta lo que está en la superficie de esa forma. Es lo que podemos hacer para encajar y que el rompecabezas sea real, ¿no? O sea, funcione. Bueno, él hizo lo mismo con los continentes. Es como si ustedes agarraran un mapa, cortaran los países, los continentes, y se pusieran a jugar viendo la parte paleontológica, la forma, la parte geológica, y de hecho, bueno, encontró una linda forma, ahí está, el Pangea, ¿no? Entonces él le dio todo un análisis. Yo nunca lo he leído ese libro, debe estar traducido. Es interesante, 1915, con palabras de 1915. Entonces, plantea esta teoría a la comunidad científica y hubo, digamos, reacciones diversas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la comunidad científica no hay nada, a ver, es como una situación que se repite a lo largo de los años, ¿no? Es contradictoria. Porque por un lado los científicos son aquellos que están estudiando nuevas teorías y están todo el tiempo, digamos, queriendo sacar evidencia de la realidad de la naturaleza, pero por otro lado, cuando aparece un científico presentando una idea novedosa,
la primera reacción es, no, eso no puede ser así. Esto ocurre todo el tiempo, pasó con los grandes descubrimientos, Darwin, Einstein, el propio Wegener. O sea, fíjense la resistencia que hay a la resistencia que hay a las nuevas teorías por parte de la propia comunidad científica. Bueno, algunos le creyeron, otros no, algunos estaban un poco de acuerdo, pero la mayoría le preguntaba algo clave. Ok. Bueno, ponele que en algún momento América estaba unido al África, la India estaba pegada a la Antártida, Asia estaba dividida, sí, Norteamérica estaba pegada a Europa, todo eso, ponele que sí. Ahora, decime otra cosa, ¿cómo se mueve? ¿Cómo moves cacho de corteza en el planeta? ¿Cuál es la fuerza que la mueve? Y bueno, y ahí Wegener se quedaba sin argumentos, porque no tenía directamente, porque no sabía cómo explicar sobre todo eso, el movimiento de las placas. Cuando yo estudié geología, lo he charlado con Marcelo y él no lo recuerda o no le llegó esta información. Mi profesor de recursos hídricos, que era un científico, digamos, hecho y derecho, él planteaba que había muchas teorías de la forma en que las placas se movían. Y yo les voy a plantear lo que decía la teoría de Mullin, un uruguayo, que planteaba, y fíjense la reacción que ustedes van a tener, les aviso ya de antemano, les aviso. Fíjense ustedes la reacción que ustedes internamente van a tener. Considérense ustedes los científicos que con la teoría de la tectónica de placas. Bueno, Mullin planteaba el hecho de que el movimiento de las placas era por fuerzas cósmicas. Es decir, había fuerzas cósmicas que eran fuerzas, energías que se apoyaban en Australia, en África, en Norteamérica, y que el resultado de eso era que esas fuerzas cósmicas empujaban las placas. Y la evidencia de que esas fuerzas cósmicas se apoyaban en esos lugares eran los desiertos que allí aparecían. No importa, lo que quiero es que ustedes se estudien a ustedes mismos, a ver cuál es la reacción, cuál es la sensación de esto que les acabo de decir. Lo mismo que cuando viene uno y nos plantea que la Tierra es plana, ¿no? ¿Me escuchás? Diga. ¿Sí? Bueno, convengamos que la Luna, la